Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con esta conferencia, un ciclo de 4, en las que vamos a hablar sucesivamente, en primer lugar, de algunas consideraciones teóricas sobre lo que es el paisaje, cómo se ha descubierto en términos modernos el paisaje, y luego se va a ir hablando de casos concretos, de expresiones del paisaje en distintas escalas. Digamos, desde una escala que podríamos decir que es la de mayor detalle, que serían los jardines, para pasar también a ver el paisaje urbano, el paisaje de las ciudades, y también otra conferencia hablará del ámbito territorial, el más amplio de todos, y se hablará, por tanto, de la proyección territorial del paisaje con referencias concretas, además, a la Sierra de Guadarrama. Este ciclo ha sido una iniciativa de, por una parte, la Fundación Balsaín y, por otra parte, también pues otra institución que supongo que ya les suena, que es la Escuela de Paisaje y Jardín de La Granja, que es una escuela que se ha organizado por iniciativa de una serie de personas conectadas con La Granja y que en estos momentos está ya, digamos que en un grado avanzado de organización y esperando los cauces financieros adecuados para que pueda empezar a funcionar. Bien, vamos entonces sin más a hablar de esto que les decía. Sí, más o menos, yo creo que sí. Bueno, el asunto del paisaje, el paisaje es, en contra de lo que a veces se puede pensar o se puede suponer, es un descubrimiento bastante moderno. La noción de paisaje no tiene mucha antigüedad, tiene poco más de 200 años, y fue una noción que surgió simultáneamente en el mundo del arte y en el mundo de la ciencia. De manera que fueron artistas y científicos los que a partir de la segunda mitad del siglo XVIII empezaron a plantear una idea nueva de paisaje, una consideración nueva sobre el paisaje. Esa visión moderna del paisaje tiene relación directa con todo el movimiento cultural del romanticismo. El romanticismo, que a veces se entiende, sobre todo en ciertos círculos, digamos, escolares, como una manifestación exclusivamente artística y en muchas ocasiones en España con una visión un poco caricaturesca, un poco anecdótica de lo que era el romanticismo. El romanticismo realmente fue un movimiento cultural extraordinariamente importante que modificó las coordenadas en las que se estaba moviendo el arte y la ciencia a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. De manera que, como ha dicho uno de los estudiosos, Nima Brock, que se ha referido a estos asuntos, el romanticismo introdujo, entre otras cosas, dice él, cambios profundos en las actitudes y en las mentalidades colectivas y significó una verdadera revolución del sentimiento. Precisamente esas modificaciones de las actitudes, de las mentalidades, de los comportamientos, del sentimiento, fueron las que estuvieron detrás del surgimiento de la idea de paisaje. Lo que voy a hacer yo aquí es exponer una serie de consideraciones sobre lo que es la visión moderna del paisaje, sobre los componentes principales de la visión moderna del paisaje y su conexión, como acabo de decir, con el modo romántico, con el horizonte romántico. Una de las notas características que hay que tener en cuenta que introduce el romanticismo es un concepto totalmente nuevo de naturaleza. Esta va a ser la clave del arco de todo el planteamiento que vamos a ver a partir de este momento. En contra de la idea mecanicista de la naturaleza que había predominado a lo largo del siglo XVIII, el romanticismo va a plantear una idea organicista de la naturaleza. La naturaleza se deja de ver como se había visto en el siglo XVIII como un mecanismo, aplicando, digamos, el modelo de lo que era el paradigma científico más reconocido y más prestigioso del momento, que era la mecánica de Newton. La naturaleza se deja de ver como un mecanismo y se empieza a ver como un organismo, como un ser vivo. De manera que uno de los geógrafos que inicia el paisajismo, en estos momentos de los que estamos hablando, Humboldt, de quien volveremos a hablar después, dice exactamente lo siguiente en una de sus obras: la naturaleza, considerada por medio de la razón, es el todo animado por un soplo de vida. Esto, por tanto, es una visión totalmente nueva, totalmente distinta, de manera que significa una idea de naturaleza en la que, al ser un organismo,
Esto es tanto como decir que la naturaleza aparece como un todo ordenado, como un conjunto internamente organizado. Y a partir del planteamiento del romanticismo es precisamente la naturaleza, es precisamente esa unidad, ese orden natural, lo que hay que conocer, lo que hay que explicar y lo que hay que comprender. De manera que a partir de este momento, por tanto, todo el mundo que se ocupa en términos científicos y en términos intelectuales de la realidad exterior van a interesarse ya directamente por comprender, por entender la naturaleza. Este naturalmente es un cambio muy importante que lleva, entre otras cosas, una consecuencia que también desde el punto de vista paisajístico fue muy importante. Al hombre se le empieza a entender como parte de ese orden natural. De manera que el hombre forma parte de la naturaleza, es una parte más de la naturaleza y se empieza a pensar que el estudio del hombre tiene que ser el estudio de un componente natural más, dejando atrás muchos de los planteamientos que se habían mantenido hasta el siglo XVIII, donde se consideraba que el estudio del hombre era algo que por su carácter divino, etcétera, no podía identificarse al estudio de otros componentes de la naturaleza. Aquí es donde entra a formar parte la importancia del paisaje. Lo que ocurre, por tanto, es que hay que estudiar, como digo, la organización interna de la naturaleza, el orden natural. ¿Y eso cómo se estudia? El asunto está en que desde el punto de vista, desde el momento en que la naturaleza se entiende como un ser vivo, se acepta también la idea de que en todo organismo la organización interna y el aspecto externo tienen relaciones inexcusables, tienen relaciones importantes. De manera que el aspecto exterior de un organismo está expresando de alguna forma la organización interior de ese organismo. Eso es precisamente lo que se va a aplicar a la hora de dar importancia, de dar un planteamiento, una nueva idea del paisaje. Porque lo que se entiende en este momento es que el paisaje es la expresión visible de ese orden natural. De manera que el paisaje pasa a ser, por tanto, la expresión del orden de la naturaleza. Y en consecuencia, a partir de este momento, nos vamos a encontrar con que todos los que están interesados por entender cómo es la naturaleza, cómo se organiza la naturaleza, cómo es el orden de la naturaleza, van a acudir al paisaje, porque el paisaje es, por decirlo así, la expresión, la puerta que nos permite adentrarnos en esa organización de la naturaleza. De manera que en el paisaje nos vamos a encontrar entonces que podemos encontrar la clave de lo que son las relaciones naturales actuantes en cada caso. Por otra parte, nos vamos a encontrar también que el paisaje no solamente nos permite entender los aspectos visibles, las formas visibles, sino que el paisaje también, como organismo, tiene una serie de valores, una serie de cualidades de carácter ético, de carácter estético, etcétera, que nosotros vamos a poder también captar y entender a través de esa expresión visible. Pero además, sobre todo, hay otro aspecto importante, que es que el paisaje va a mantener continuamente unas conexiones directas con los hombres, con los grupos humanos, en la medida en que el paisaje está dentro de unas coordenadas naturales de las que también forma parte el hombre. De manera que a partir de este momento lo que vamos a poder entender a través del paisaje es precisamente todo ese mundo, no solamente de realidades materiales de la naturaleza, sino también de todos sus sentidos, de todas sus cualidades, y además vamos a poder entender el lugar que ocupa el hombre en todo ese conjunto. Hay una geógrafa francesa que ha estudiado todos estos temas y llega a expresar todo esto de una forma sintética que dice: el paisaje es, dice, comunicación y organización de un sentido. Es, por tanto, dice ella, un espejo que remite ante todo a nosotros mismos y en el que creamos, más allá del sentido de las cosas, el sentido del mundo. Estos son algunos de los rasgos característicos que hay que tener en cuenta a la hora de acercarnos a lo que es la idea moderna de paisaje. En la génesis de esa visión moderna del paisaje confluyeron, de hecho, dos factores fundamentales. Por una parte, los factores que se movieron en el ámbito del arte, en el dominio del arte, que significó el surgimiento de un nuevo clima de carácter estético y sentimental que se proyectó directamente en un nuevo sentimiento de la naturaleza y del paisaje.
Y por otra parte, en el ámbito de la ciencia, ocurrió también que se planteó un conocimiento cada vez más preciso de la naturaleza, asociado en buena medida al desarrollo de las exploraciones científicas, pero asociado también, como vamos a ver, al surgimiento de nuevas perspectivas conceptuales y epistemológicas que llevaron a una concepción de la naturaleza y del paisaje como totalidades ordenadas. En el primero de los ámbitos al que me he referido, en el ámbito del arte, fue precisamente Rousseau el que abrió el camino de una nueva manera de entender la naturaleza y de entender el paisaje, que era expresión de esa naturaleza. Con sus descripciones, con las impresiones que planteó, lo que hizo fue realmente acercar el paisaje de la montaña de los Alpes a los nuevos sentimientos y a los nuevos gustos de su tiempo. Rousseau tiene una novela que publica en 1761, una novela epistolar que se llamó Julia o la nueva Eloísa, donde realmente plantea una visión totalmente nueva de lo que es el paisaje de montaña. Algunos de los estudiosos del alpinismo y del acercamiento a la montaña ya muy pronto valoraron la innovación que esta novela suponía. Por ejemplo, Veraldi, uno de los máximos historiadores del alpinismo, dijo de esta novela: todo es en ella nuevo, una naturaleza desconocida y un mundo nuevo, con un lenguaje que es también nuevo. Y de todo ello, decía Veraldi, resulta que la novela de Rousseau se puede entender como una verdadera declaración de los derechos de la montaña. Poco después, una investigadora inglesa, Engel, que hizo una historia de todos los escritos que se habían hecho sobre los Alpes, llegó a decir que la novela de Rousseau había impresionado mucho en el mundo intelectual y sentimental de su tiempo, y llegó a hacer, decía ella, derramar lágrimas geográficas, decía, a todo el que la leía. Bueno, en todo caso, la aportación fundamental de Rousseau se encuentra en cómo empieza a verse y cómo empieza a percibirse y describirse el paisaje de montaña. De manera que el preceptor de Julia, Saint-Priest, en un determinado momento habla de qué impresión ha tenido él al hacer un recorrido por los Alpes, y les leo un fragmento, un párrafo muy breve, pero para entender cómo se plantea este entendimiento. Dice: aquí y allá, inmensas rocas colgando sobre mí como si fueran ruinas, o bien, de pronto, altas y ruidosas cascadas que me inundaban con su espesa niebla. Por allí un torrente perpetuo cuya profundidad mis ojos no osaban sondear. A veces me perdía en la oscuridad de un inmenso bosque, otras, al salir de una sima, una agradable pradera alegraba de repente la vista. Es, por tanto, se encuentra, dice él, con un espectáculo grandioso y con continuas escenas, dice, que no dejaban de atraer mi atención. Pero ese descubrimiento de lo que es el paisaje de los Alpes lleva también consigo otro aspecto verdaderamente muy importante en el paisajismo moderno, que es la íntima conexión entre el mundo exterior, el paisaje de fuera, y el mundo interior, el estado del ánimo del que se pone frente al paisaje. Esta es una relación que expresa en todo momento una compenetración del hombre que se pone ante el paisaje con el paisaje mismo, y que en consecuencia significa que hay una especie de identificación. En esta novela se plantea también esto con toda claridad, cuando dice que el paisaje de los Alpes, dice este mismo personaje, le produce una paz interior. Y dice él que siente allí el cuerpo más ligero y el espíritu más sereno, que llega a meditaciones con un carácter grande y sublime, dice, en proporción a los objetos que me rodean. Y dice también que al subir, al ascender a la montaña, los sentimientos rastreros y terrenales quedan abajo. Y lo que se contagia, el espíritu, es de la inalterable pureza de las alturas. De manera que esto, dice él, concluyendo con todo este pensamiento, es un paisaje que, dice, cautiva al tiempo, el alma y los sentidos. Rousseau, por tanto, ofrece una nueva manera, una forma completamente inédita de acercarse al paisaje, de verlo y de sentirlo. Y además hay otro aspecto en Rousseau que hay que tener en cuenta, porque va a ser también otro rasgo característico. Rousseau no solo se limita a plantear la dimensión
estética y sentimental del paisaje, sino que también tiene una cierta curiosidad científica. De manera que Gussou tiene una afición botánica que va a plantear continuamente en sus escritos, y esa afición botánica es la que le lleva, cuando está en los últimos años de su vida desterrado en los Alpes, a hacer una labor de recopilación de toda la flora que encuentra en sus alrededores. De manera que Gussou va a aunar en su acercamiento al paisaje, por una parte la mirada del artista, la mirada del escritor, y por otra la mirada del científico, la curiosidad intelectual y científica hacia lo que tiene delante. Esto nos permite ya avanzar una idea que va a ser fundamental en todo el paisajismo moderno. El paisajismo moderno es consciente de que para entender el paisaje hay que aplicar simultáneamente dos vías de conocimiento. La vía científica, que permite proporcionar explicaciones del paisaje, pero también una vía artística, una vía sentimental, que es lo que permite comprender el paisaje. De manera que ante el paisaje hay que explicarlo y comprenderlo. Hay que aplicar la razón y el sentimiento. Hay que aplicar la ciencia y el arte. Y esto es algo que todos los paisajistas modernos tienen claro. Todos. Desde los artistas hasta los científicos. Y este planteamiento que inicia Gussou es el que luego va a continuar en otros autores dentro del mundo de la literatura, como por ejemplo es el caso de Bernardin de Saint-Pierre, etcétera, que va a plantear también una situación o una forma de acercarse al paisaje de este tipo. De manera que en este sentido nos vamos a encontrar ya en el que abre el camino de esa visión moderna del paisaje, con esa conciencia de que es necesario al tiempo aplicar la razón y el sentimiento, la inteligencia y la imaginación, dos vías de conocimiento que, en contra de lo que se había pensado en otros momentos, resultan ser complementarias. Este planteamiento del paisajismo que vemos en Gussou se va a plantear también con toda claridad en los primeros pintores que se dedican a hacer imágenes del paisaje con estos criterios modernos. Tienen también muy clara esa dualidad. Por ejemplo, Friedrich, el pintor alemán, dice en un determinado momento: hay que estudiar la naturaleza en la naturaleza misma y no en los cuadros. Y el pintor inglés Constable, prácticamente contemporáneo de Friedrich, dice que la pintura de paisaje hay que entenderla como una investigación, dice él, sobre las leyes de la naturaleza. Todo esto indica hasta qué punto desde el comienzo de Gussou ese paisajismo moderno va a plantear, por tanto, la dualidad, la necesidad de buscar la convergencia de esas dos formas de entender el paisaje, de esas dos formas de conocer el paisaje. Una explicativa y otra comprensiva, una científica y otra artística. El segundo de los factores que van a tener importancia en este orden de cosas se refiere precisamente al mundo de la ciencia. Al mundo de la ciencia y sobre todo al mundo de los naturalistas, es decir, los que están estudiando precisamente la naturaleza. En este sentido, en esta dirección, el que va a tener una importancia extraordinaria va a ser Saussure. Saussure fue el gran investigador de los Alpes, pasó más de 40 años en la segunda mitad del siglo XVIII estudiando los Alpes. Esa dedicación al estudio de los Alpes dio lugar a una obra excepcionalmente importante en 4 volúmenes, Viajes a los Alpes, y Saussure va a desempeñar, respecto al paisajismo moderno, va a tener una importancia similar a la que tuvo Gussou en el mundo del arte. Habitualmente, cuando se habla del paisajismo moderno y de la visión del paisaje, en muchas ocasiones se olvida la participación de estos científicos, y la participación de estos científicos fue realmente muy importante. Saussure, hay un momento en que, estudiando los Alpes en su obra, lleva a cabo una crítica que es sumamente interesante en relación con lo que estaba siendo el conocimiento naturalista en el siglo XVIII. Dice Gussou que no tiene sentido el planteamiento de aquellos naturalistas, dice él, que se limitan, y utiliza estas palabras, a recoger curiosidades o recolectar trocitos
sin preocuparse por lo que él llama observaciones generales. Él dice, es lo mismo que si fuera un arqueólogo a Roma y se dedicara a recoger trocitos de vidrio sin darse cuenta de que tiene alrededor el Coliseo o los grandes monumentos del momento romano. Entonces, Saussure lo que dice es que, por supuesto, él no quiere que se abandone ese conocimiento empírico de detalles, pero que todo eso debe de inscribirse en lo que debe ser la finalidad del naturalista, que es sobre todo estudiar lo que él llama las grandes masas y los conjuntos. Por eso él dice, el conocimiento de esos grandes objetos y de las relaciones que mantienen debe ser siempre el fin principal de todo naturalista. Esto es, como todos ustedes imaginan, un cambio de óptica verdaderamente muy importante y que abre la puerta al modo integrador de entender la naturaleza y el paisaje que va a caracterizar a todo este planteamiento, a toda esta visión moderna. Él señala la necesidad de buscar esas imágenes conjuntas, esas explicaciones integradoras, que son las que realmente nos indican lo que es la naturaleza y cuál es el sentido y el significado de la naturaleza. Fíjense que esto tiene relación, claro, con lo que hemos dicho al principio, con la idea ahora de que la naturaleza es un organismo, es un ser vivo y que por tanto hay que entenderle como una unidad orgánica, no se puede fragmentar de manera arbitraria, ¿no? Hay una frase de Saussure verdaderamente impresionante cuando llega a subir, cuando consigue ascender a la cumbre del Mont Blanc. A la cumbre del Mont Blanc, después de 2 intentos fallidos, a la tercera ocasión, en 1787, llega a la cima del Mont Blanc. Y entonces lo que dice en la cima del Mont Blanc, entre otras cosas, de la grandeza de aquel espectáculo y demás, dice lo siguiente: desde allí pude ver el conjunto de todas las altas cimas cuya organización deseaba conocer desde hacía mucho tiempo. Fíjense que está insistiendo en la organización de aquel conjunto, ¿no? Y añade a continuación, captaba sus relaciones, sus conexiones, su estructura, y una sola mirada resolvía dudas que no habían podido aclarar años de trabajo. Fíjese también la importancia que concede entonces Saussure a lo que es la observación directa, a lo que es el contacto directo con la naturaleza. Por otra parte, en Saussure hay también no solamente una curiosidad intelectual, una curiosidad científica hacia la naturaleza, sino que también va a plantear un cierto sentimiento artístico, una clara sensibilidad hacia lo que es la belleza y lo que son las cualidades de la naturaleza. En la obra de Saussure, todos estos valores se representan también magníficamente en los grabados que acompañan a la obra de Saussure. Son unos grabados excelentes donde muchos de ellos están elaborados por lo que era el mejor grabador de aquel momento de los Alpes, que incluso publicó él obras por su cuenta, que fue Bourrit. Bourrit fue el que creó las primeras imágenes que se van a convertir en imágenes modélicas de lo que va a ser el paisaje de los Alpes. De manera que, en consecuencia, podemos concluir diciendo que Saussure supo realmente el compaginar esas dos visiones también, la visión artística y la visión científica, que es la que él ponía en primer lugar. Este planteamiento de Saussure se va a prolongar luego en un conjunto de naturalistas que van a seguir investigando cosas parecidas. Saussure establece el modelo de interpretación del paisaje de los Alpes, y ese mismo modelo, el modelo moderno, la primera interpretación moderna de un paisaje de montaña, es el que va a aplicar poco después Ramond al paisaje de los Pirineos. De manera que Ramond escribe una obra, Viaje al Monte Perdido, en 1801, donde va a plantear una interpretación de todo aquello en términos muy parecidos a Saussure, aunando también la curiosidad científica con la sensibilidad artística y estética, y va a plantear, por tanto, una visión moderna de la montaña exactamente similar a la que ha planteado anteriormente Saussure. El tercero, que va a aplicar ese mismo modelo, de él hablaremos un poco después, va a ser Humboldt en los Andes. De manera que los tres grandes conjuntos montañosos que se van a estudiar, se van a interpretar y se van a ver y a valorar con criterio moderno,
desde el punto de vista paisajístico, van a ser sucesivamente los Alpes, los Pirineos y los Andes. Bueno, estas dos perspectivas de las que hemos hablado, la perspectiva artística por una parte iniciada por Gussot, la perspectiva científica iniciada por Saussure respecto de los Alpes, van a hacer realmente de los Alpes el canon de todo el paisajismo moderno. De manera que los Alpes son innumerables, los escritores, los naturalistas, los pintores, etcétera, todos ellos se sentían de una forma o de otra obligados a ir a los Alpes y a enfrentarse a aquel paisaje que se había convertido en un verdadero modelo de todo lo que era la visión moderna de esas cosas. Por ejemplo, uno de los que acudió con unos resultados verdaderamente prodigiosos fue Turner, otro de los fundadores del paisajismo moderno en el terreno de la pintura, y también otro paisajista español extraordinariamente importante que fue Beruete. Beruete también estuvo un tiempo en los Alpes representando algunos de sus paisajes. La cosa llegó a tanto, es decir, se llegó a escribir tanto sobre aquello, que hay un articulito muy gracioso de Américo Castro donde dice que realmente la proliferación de escritos sobre cualquiera de las cimas de los Alpes era más alto que el propio Mont Blanc. De manera que había una cantidad tal, una proliferación de escritos en este sentido verdaderamente notable. Bueno, esa doble influencia hizo también que comenzara otro aspecto muy importante, el turismo alpino y el turismo de montaña. De manera que a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, el excursionismo alpino comienza a cobrar cada vez más importancia hasta el punto de que muy a principios del siglo XIX, en 1808, Laborde, en su itinerario descriptivo de España, dice precisamente que una de las rutas turísticas más frecuentadas en ese momento es la de los Alpes. Y dice Laborde, se recorrían los glaciares de Suiza y se subía continuamente a la cumbre del Mont Blanc siguiendo los pasos de Saussure. De manera que todo esto nos da idea de cómo se fragua, cómo se gesta esta idea moderna de paisaje. Vamos a pasar ahora, hemos visto hasta ahora dos planteamientos distintos que son, me he referido a ellos, la visión que procede del mundo del arte y la que procede del mundo de la ciencia. Estas dos visiones coincidían en que había que aplicar al tiempo una mirada científica y una mirada artística. Lo hemos visto en Gussot, lo hemos visto en Saussure. Pero claro, la importancia relativa de cada una de estas visiones era muy distinta en un caso y en otro. Para los artistas, digamos, lo más importante era el punto de vista artístico, sin desoír lo que la curiosidad científica, el punto de vista científico pudiera aportar. Al contrario, para los naturalistas como Saussure, el punto de vista científico era el más importante, por más que no descuidaran lo que era la curiosidad estética. Vamos a encontrarnos ahora con una especie de tercera vía, que es la que va a plantear la geografía moderna, y concretamente la que va a plantear Alejandro de Humboldt. La geografía moderna, como todos ustedes saben, pues comienza a principios del siglo XIX. Comienza con dos grandes geógrafos alemanes, Humboldt y Ritter, y desde el principio esa geografía moderna se va a inscribir desde el punto de vista intelectual en lo que era el horizonte del naciente romanticismo. De manera que, en este sentido, los dos autores a los que me he referido fueron importantes en el surgimiento de esa geografía moderna. Pero concretamente Humboldt fue el que dedicó una atención mucho más importante al paisaje. De manera que Humboldt, que era lo que hoy podríamos llamar un geógrafo físico, es decir, era un geógrafo naturalista, a diferencia de Ritter, que era más un geógrafo humanista, lo que hoy llamaríamos un geógrafo humano, pues Humboldt lo que hace es aceptar, a incorporar una herencia paisajística que viene de Saussure, pero también sin olvidar en ningún momento la dimensión estética, la dimensión artística que aquello entrañaba. Vamos a ver ahora cuál fue la originalidad de Humboldt. Humboldt escribió dos obras paisajísticas muy importantes, las dos, relativamente tempranas dentro de su producción. Por una parte, los cuadros de la naturaleza, que tituló así, escritos en 1808, y por otra parte, las vistas de las cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de América.
Las dos obras procedían de la experiencia que había tenido Humboldt de su viaje por la América española. Humboldt estuvo 5 años recorriendo la América española, desde 1799 a 1804, en compañía de un gran botánico francés, Bonpland, y de aquel viaje sale realmente, pues podemos decir que el 90% de todas las realizaciones científicas de Humboldt. Humboldt, en los cuadros de la naturaleza, va a plantear una serie de consideraciones muy interesantes ya desde su propio prólogo. El prólogo que él escribe es una especie de manifiesto de lo que podemos llamar la versión geográfica del paisajismo moderno, o si se quiere, el paisajismo geográfico moderno. ¿Qué es lo que plantea Humboldt aquí? Lo que plantea Humboldt es que hay necesidad para entender el paisaje de aunar los dos puntos de vista a los que me estoy refiriendo, pero dándoles similar importancia. La novedad de Humboldt es que, a diferencia de los anteriores, no da prioridad a uno de los puntos de vista, sino que considera que los dos puntos de vista son igualmente importantes. Esto tiene que ver, por otra parte, claro, con un aspecto casi biográfico de Humboldt. Humboldt era una persona que tenía una formación clásica extraordinariamente valiosa, de manera que era, por ejemplo, un conocedor de toda la literatura clásica que utiliza en sus textos, etcétera, etcétera, de manera que era, por decirlo así, un humanista, digamos que con unos sólidos fundamentos, pero al tiempo tenía también una formación de naturalista. Él estudió en Alemania algo parecido a lo que aquí era la ingeniería de minas, que, como todos ustedes saben, los ingenieros de minas fueron realmente los primeros que se ocuparon de aspectos naturales y de interpretaciones modernas en relación con la naturaleza. De manera que Humboldt aunaba esas dos formaciones: la formación humanista clásica, apoyada en estudios que había hecho él en Alemania con preceptores, pero por otra parte la formación naturalista que había adquirido en sus estudios universitarios. Esto era la idea que plantea Humboldt, de dar la misma importancia a una cosa que otra. Era tan innovadora que cuando los cuadros de la naturaleza se tradujeron al francés, en una traducción que supervisó el propio Humboldt y que tuvo mucho interés en que aquello tuviera una total corrección, lo que dijo el editor francés de la obra se vio en la necesidad de incluir una nota introductoria diciendo que aquella era una obra maestra, totalmente nueva en el panorama de la época, porque en ella se daba la exactitud del rigor científico con la sensibilidad del mejor arte paisajista de la época. De manera que esto es un planteamiento que efectivamente es uno de los logros y de los logros importantes de Humboldt. Humboldt abre, por tanto, un camino de visión geográfica moderna del paisaje, donde explicación y comprensión, que son términos que él mismo va a utilizar en muchas ocasiones, van a tener una importancia similar. No solamente en los cuadros de la naturaleza, sino en las vistas de las cordilleras y monumentos, él va a plantear también exactamente este tipo de planteamiento. Es decir, esta simultaneidad, esta convergencia de la visión explicativa y de la visión sentimental, pudiéramos decir, de la comprensión del paisaje. Las vistas de las cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de América fue una obra también de excepcional novedad. Por una parte, era una obra que tenía 69 grabados, la mayor parte de ellos hechos sobre bocetos que había realizado el propio Humboldt en su expedición, en su viaje americano, pero tenía la particularidad de que esos grabados no se planteaban como ilustración de lo que se decía en el texto, que era lo habitual, sino que los grabados eran realmente los que marcaban la línea argumental del texto, del libro. Entonces, todos los comentarios que plantea Humboldt son comentarios sobre las imágenes que aparecen en los grabados. De manera que los nombres y los comentarios que va incluyendo se plantean en esos términos. La doble dimensión explicativa y comprensiva va a verse continuamente en los planteamientos de Humboldt, que incluso desde el punto de vista iconográfico va a manejar, cuando intenta representar el paisaje, va a manejar un tipo de procedimiento que estaba bastante generalizado en los pintores de paisaje, después, claro, en Friedrich, Constable, etcétera, que es lo que se ha llamado el paisaje compuesto. De manera que él introduce elementos de la realidad
en determinadas imágenes del paisaje para completar el panorama de lo que aquel paisaje contiene y significa. Bien, con estas obras de Humboldt realmente abrieron la vía al paisajismo moderno, al paisajismo geográfico moderno, y además Humboldt hay que tener en cuenta que tuvo una influencia extraordinariamente importante en todo el mundo artístico y científico de su tiempo. Es decir, que probablemente por esa capacidad para hacer converger los dos puntos de vista con similar importancia, eso fue realmente un aliciente para muchos que vieron en el paisajismo de Humboldt quizá la expresión más completa, más acabada de lo que era la visión moderna del paisaje. Todo esto, por tanto, va a estar presente en la obra de Humboldt y a partir de él va a pasar a los autores que con posterioridad se vayan a ocupar de estos mismos temas. Bueno, vamos a ver, por otra parte ahora, una vez dicho esto, es decir, una vez dicho cómo es la génesis de esta visión moderna del paisaje, cómo intervienen los puntos de vista a los que me he referido, vamos a pasar ahora a ver algunos aspectos, algunas consecuencias importantes de este planteamiento. Ante todo, este planteamiento lleva consigo algo fundamental. El paisaje se empieza a entender con claridad como un valor patrimonial. Es decir, el paisaje empieza a entenderse desde este momento como un bien colectivo heredado, que es propiedad, por decirlo así, de la comunidad y que es un bien que merece ser protegido, conservado, mantenido, etcétera, etcétera. De manera que en el paisaje se va a ver ya una expresión clara y una expresión muy valiosa de lo que es el patrimonio natural y el patrimonio cultural de cada territorio concreto. Pero hay, por otra parte, otro aspecto muy importante que tiene que ver con las relaciones que se establecen entre el paisaje y los grupos humanos que tienen relación con los paisajes respectivos. Entre los paisajes y los grupos humanos que se desenvuelven en ellos hay, desde el principio todos lo señalan, hay una serie de relaciones y de correspondencias que son muy importantes. De manera que esta relación del paisaje con los hombres, del paisaje con los grupos que habitan el paisaje, va a ser realmente uno de los aspectos que va a dar más juego a partir de este momento y voy a intentar referirme a ello, aunque sea muy brevemente. Esa relación del paisaje con los grupos humanos, con los hombres, tiene dos posibilidades, dos caminos distintos. Por una parte hay una dimensión individual o personal, la relación que cada hombre en concreto mantiene con el paisaje. Es esta una dimensión enteramente subjetiva, donde lo que se hace es poner en contacto lo exterior con lo interior. Esto ha habido incluso algunas investigaciones psicoanalíticas muy recientes que han dicho que esto efectivamente es una relación que funciona y que hay que tener en cuenta, y que realmente el paisaje está interfiriendo en los comportamientos, las actitudes y los sentimientos de las personas que están en relación con él. Amiel, en un determinado momento en su diario, dijo que todo paisaje era, decía, un estado del alma. Y por otra parte, Humboldt también dijo en un determinado momento que el mundo físico, el paisaje, se refleja, decía él, en lo más íntimo de nuestro ser. Por otra parte, en su viaje por España, Víctor Hugo acuñó una expresión bastante, digamos que en este sentido, expresiva, ¿no? Que dijo, hay una conexión continua entre lo que él llamaba paisaje exterior y el paisaje interior. Pero junto a esta dimensión individual o de carácter subjetivo, hay también otra dimensión que es una dimensión colectiva o social. Y esta va a tener, como vamos a ver, una importancia bastante considerable. Los grupos humanos, las colectividades, los pueblos, como se dice en ocasiones, mantienen continuas relaciones con sus paisajes. De ahí que, al igual que ocurre en términos individuales, haya una serie de conexiones y de correspondencias entre los grupos humanos y los paisajes que habitan. Esas relaciones, esa conexión, establece, por tanto, una especie de relación directa del paisaje con la historia de los grupos humanos que se desenvuelven con él. Y esa conexión histórica puede adquirir, digamos, dos formas distintas y complementarias. Por una parte hay una conexión material, es decir,
hay una serie de formas visibles en el paisaje, de huellas en el paisaje, de la historia humana que se ha desenvuelto en su seno. La historia impresa, escrita en el paisaje. Hay una serie de, podríamos decir, muchos ejemplos de ello, pero por ejemplo, el paisaje rural es en este sentido un testimonio muy importante de cómo se traducen las huellas en el paisaje de determinadas historias colectivas. Esto es lo que podríamos llamar la dimensión testimonial del paisaje. El paisaje aparece como un testimonio histórico. Pero en segundo lugar, el paisaje no solamente traduce esa relación en términos materiales, sino que la traduce también en términos simbólicos. Es decir, hay una serie de cualidades y de valores del paisaje que se corresponden o se piensa que se corresponden con los pueblos que lo habitan. Están, por tanto, presentes en su historia y en su carácter nacional. De ahí que el paisaje pueda llegar a ser, en este sentido, un verdadero símbolo, una representación simbólica de la trayectoria histórica de un pueblo. Por tanto, en el horizonte cultural de nuestra modernidad, el paisaje es un patrimonio, y un patrimonio que se muestra al tiempo como un testimonio y como un símbolo de la historia de los grupos humanos y de la identidad compartida por esos grupos humanos, por esas colectividades. El paisaje, por tanto, va a ser así expresión de naturaleza y de cultura, de materialidad y de idea, de realidad y de imagen. Esta relación con los componentes históricos del paisaje es lo que ha hecho que el paisaje se haya convertido en un aspecto muy importante en los últimos tiempos en relación con las nacionalidades. No hay que olvidar que el surgimiento de todo el paisajismo y el desarrollo en el XIX coincide en buena medida con lo que es la construcción de las nacionalidades europeas. Esto hace, por tanto, que a la hora de buscar legitimidades a esas nacionalidades que entonces estaban o bien construyendo o bien reconstruyendo, se acuda en muchas ocasiones al paisaje como factor de legitimación. De manera que en este sentido se empezó a ver en el paisaje una expresión real, pero también una expresión simbólica de los pueblos y de sus intenciones, de sus idearios, de sus inquietudes y de sus expectativas. De aquí a utilizar el paisaje y la imagen del paisaje para promover el patriotismo, para promover la conciencia de la propia identidad nacional, no hay más que un paso. Y efectivamente se ha visto en muchas ocasiones que el paisaje podía ser un medio educador de primera importancia. Esto tiene también otro efecto. Determinados paisajes se consideran que son especialmente representativos de lo que se considera que son los valores de una determinada nación, de un determinado grupo humano. A esos paisajes particularmente representativos de una determinada nacionalidad es a lo que se llama habitualmente paisajes nacionales. Estos paisajes nacionales han tenido, realmente tanta importancia que se han proyectado incluso en las propagandas políticas. De manera que, por ejemplo, en Francia, que como luego veremos, el paisaje nacional por excelencia ha sido el paisaje rural tradicional, se ha empleado en determinadas campañas de muy distintos signos. Aquí tienen un ejemplo de ese empleo del paisaje rural, como ven que es el fondo que acompaña la imagen del líder político que se presenta, y aquí tienen otro ejemplo de signo muy distinto donde también se está utilizando esta misma imagen con fines políticos. De manera que, en conclusión y en resumen, podemos decir que el paisaje tiene también esa dimensión de identificación nacional, esa dimensión que se traduce sobre todo en la conformación, en la configuración de ciertas imágenes de lo que se entiende por paisaje nacional. Por ejemplo, vamos a poner algunos casos que son particularmente ilustrativos. En Estados Unidos, el paisaje nacional por excelencia es el paisaje del oeste americano. Paisaje del oeste americano que viene siendo un paisaje nacional desde el siglo XIX, cuando empiezan los primeros exploradores y fotógrafos a acercarse a ese paisaje, hasta los testimonios cinematográficos de John Huston y compañía.
Bien, y de John Ford. ¿Qué es lo que se ve en el paisaje del oeste? El paisaje del oeste, con su agresividad, con su naturalidad, etcétera, simboliza lo que se entiende que es el destino nacional del pueblo americano. Destino nacional del pueblo americano que se traduce en poblar un continente, en explorar y colonizar una naturaleza virgen. Ese destino épico, que es un destino casi bíblico en determinadas expresiones, es lo que hace ver en el paisaje del oeste americano precisamente un paisaje nacional. Es decir, un paisaje que es capaz de representar y de proyectar de una manera particularmente clara, particularmente modélica, lo que son los valores y las cualidades de la entidad nacional americana. En el caso de Inglaterra es otro ejemplo particularmente interesante. En Inglaterra el paisaje nacional va a ser el paisaje rural del interior de Inglaterra, con la organización rural, bocage, etcétera, etcétera, característica del paisaje inglés. Y un paisaje que representa magníficamente la pintura de Constable. Hay una anécdota curiosa que indica hasta qué punto esto se vive como un paisaje nacional, que es que cuando en el siglo XX, a partir de los años 40 y 50, se empiezan a funcionar todas las operaciones de modernización del paisaje agrario, como todos ustedes saben, porque ha pasado en España y en todas partes, una de las operaciones era la operación de concentración parcelaria, que llevaba consigo la supresión de todos los setos y de todas las divisiones de parcelas. Pues bien, aquello en buena medida se paralizó porque se dijo que acababa con la imagen del paisaje nacional inglés, que era un paisaje de bocage, con setos vivos, y que era lo que daba la imagen universal de la nacionalidad inglesa. En el caso de Suiza, ese paisaje nacional, claro, son los Alpes. El paisaje alpino, con sus lugares más emblemáticos y característicos, ¿no? El Mont Blanc, el Cervino, San Gotardo, Ginebra, el Valais, etcétera, son lo que da una imagen de lo que es la nacionalidad suiza directamente conectada con ese paisaje, ¿no? Y en el caso de Francia, ese paisaje nacional va a ser precisamente el paisaje rural tradicional francés. Un paisaje que es el que da una imagen unificadora de Francia. E incluso es más, los que representan con más claridad ese paisaje nacional y de donde sale el modelo que se va a utilizar también científicamente son los impresionistas. Los pintores impresionistas son los que conscientemente buscan ese significado histórico nacional del paisaje rural francés. Este mismo planteamiento se intentó también llevar a cabo en España, donde determinados núcleos intelectuales y determinados núcleos reformistas intentaron plantear la idea de Castilla como paisaje nacional. De manera que también plantearon en este sentido una iniciativa similar. Bueno, vamos a... para ir ya un poco concluyendo con todo esto, les voy a dar otras dos notas complementarias. Esta visión moderna del paisaje, que se ha mantenido con esas claves que les digo hasta nuestros días, tiene sin embargo una modificación en el énfasis cuando pasamos del siglo XIX al XX. A lo largo de todo el siglo XIX, que es un siglo biológico por naturaleza, naturalista por naturaleza, lo que se va a entender por paisaje es sobre todo paisaje natural. De manera que es el paisaje que expresa más directamente lo que les decía al principio, el orden de la naturaleza. Ese paisaje natural podía tener la presencia humana, es decir, no se negaba la posibilidad de que el hombre estuviera presente, siempre y cuando no alterase las pautas de organización natural. De manera que todo el paisajismo del XIX, en todos los autores, geógrafos incluidos, siempre que se habla de paisaje, se está hablando de paisaje natural en ese sentido. Cuando cambia el siglo, no porque cambie el siglo, sino porque cuando se va complicando la realidad, van adquiriendo una importancia cada vez más creciente todos los fenómenos de urbanización, industrialización, etcétera, se va a empezar a plantear la idea de paisaje humanizado o, con el término que se popularizó más, paisaje cultural. A partir sobre todo de los escritos de un geógrafo americano muy importante, Sauer, que fue el que acuñó el término paisaje cultural,
a partir de ese momento se va a prestar mucha atención ya, sobre todo al paisaje cultural. Es decir, un paisaje donde los factores humanos, los factores de modificación del orden natural introducidos por el hombre, es lo que pasa a primer plano. Los paisajes culturales, por tanto, a partir de ese momento, van a ser los paisajes que van a interesar, y que van a interesar no solo en el mundo de la geografía, que fue la primera que dio el paso, sino en todos los ámbitos del conocimiento interesados por el paisaje. De manera que también en el arte, los pintores, los científicos, etcétera, van a empezar a hablar de paisajes de ese tipo. Aquí, concretamente, en este ciclo de conferencias, hay dos de las conferencias que vienen luego, la de mañana y la del jueves que viene, que van a hablar, no, y la del viernes que viene, que van a hablar precisamente de dos paisajes culturales muy característicos. Por una parte, el paisaje urbano, y por otra parte, el paisaje del jardín. Bien, y finalmente voy a decir alguna cosa sobre cómo esta visión moderna del paisaje llega a España y se introduce en España. Sobre todo por tener una idea de hasta qué punto esto también nos ha afectado dentro de lo que es el horizonte intelectual y cultural de España en los últimos tiempos. Este planteamiento, esta visión moderna del paisaje, entró en España en el último cuarto del siglo XIX, de la mano de Francisco Giner de los Ríos y la Institución Libre de Enseñanza. No es momento de detenernos aquí en las razones de todo esto, pero sí cabe decir muy brevemente que la Institución Libre de Enseñanza intentó llevar a cabo una renovación de la educación. En esa renovación de la educación introdujo las perspectivas de la geografía moderna, la geografía iniciada por Humboldt y Ritter, y dentro de esa geografía moderna iba el concepto de paisaje, como iba también la experiencia de las excursiones, etc. De manera que con Giner y la Institución Libre de Enseñanza va a entrar en España el paisajismo moderno, pero en su versión geográfica. De manera que va a ser el paisajismo geográfico moderno el que va a entrar en España y se va a generalizar. De manera que esa entrada a finales del siglo XIX se va a mantener vigente durante buena parte en el primer tercio del siglo XX, hasta llegar a la Guerra Civil. Hasta llegar a la Guerra Civil, tanto los artistas como los naturalistas, los científicos y los geógrafos van a seguir utilizando ese concepto de paisaje apoyado en la idea de paisaje natural. De manera que los artistas de este momento, por ejemplo, paisajistas como Beruete, como Darío de Regoyos, como Ignacio Zuloaga, no hay más que ver sus paisajes segovianos, van a seguir planteando toda su forma de entender el paisaje en la idea de paisaje natural. En el terreno científico pasa lo mismo con los naturalistas y los geógrafos. Autores como Eduardo Hernández Pacheco, del que tienen aquí una fotografía, Lucas Fernández Navarro, Juan Carandel, etcétera, van a seguir con esta idea. Esto cambia después de la Guerra Civil por el comienzo de una nueva etapa en la geografía española, etapa ya conectada directamente con la universidad. Es cuando la geografía entra definitivamente en la universidad, empieza por tanto una trayectoria ya académica en sentido estricto, y aquí se va a empezar ya, sobre todo a través del geógrafo, que en buena medida fue el protagonista de esa transformación, Manuel de Terán, va a empezar ya a hablarse sobre todo de paisaje cultural. Este es un cambio también que se relaciona con otro aspecto importante. Todos los anteriores venían de la geografía física o la geología, mientras que ahora, en el caso de Terán, ya es un geógrafo humanista, un geógrafo que tiene una formación que ha obtenido en la Facultad de Filosofía y Letras. De manera que a partir de Terán, por tanto, vamos a empezar a plantear ya una visión del paisaje que va a ser una visión estrictamente cultural, una visión en la que él habla continuamente de paisaje de cultura para referirse a lo que es el paisaje español. Hay alguna frase de Terán que yo creo que es muy indicativa en este sentido. Por ejemplo, en un determinado momento, hablando de la caracterización del paisaje de España, dice lo siguiente: la personalidad geográfica del paisaje de España se ha debido, dice, al hombre que en siglos de historia, de afanes y de trabajos, de sueño y de pensamiento, ha convertido el medio natural en paisaje de cultura.
Y en otro momento dice que el de la península es un paisaje, dice, amasado de tierra y cultura, y lo simboliza en una expresión de ese paisaje de cultura que es el olivo. Olivo centenario cuya raigambre se nutre de la hondura de la tierra y cuyo tronco y hojas han modelado ciclos de vientos y soles, de afanes y humana sabiduría. Bien, bueno, todo esto ya creo que puede dar pues, una cierta idea de cómo es la visión moderna del paisaje, el interés que tiene la visión moderna del paisaje, lo que se plantea en relación con todo esto, y si tuviéramos que hacer alguna brevísima conclusión en respecto de todo esto, podríamos decir que actualmente se sigue concediendo al paisaje una importancia muy considerable. Es una importancia muy considerable por todo lo que el paisaje significa y por todo lo que el paisaje significa no solo de proyección personal, sino también de proyección colectiva, llegando incluso, como he dicho antes, a dimensiones históricas y nacionales. Y sería también importante mantener algo que creo que es fundamental, y es que para entender el paisaje sigue siendo necesaria la sugerencia de Humboldt, la recomendación de Humboldt. Hay que emplear simultáneamente un punto de vista científico y un punto de vista artístico, es decir, hay que aplicar al tiempo la explicación y la comprensión. Esa es la única manera de llegar a entender cabalmente el paisaje. Bueno, y por mi parte, pues nada más. Ahora, si quieren ustedes, pues podemos, si les parece, vamos, si tienen algo que decir, podemos hablar un poco sobre esto.